buenos días, amados amigos y hermanos que hoy están conectados en la web. Qué bueno estar un día más aquí con ustedes, dando las gracias a Dios. Primero por darme la oportunidad de tener un nuevo día, un día donde puedo llevar su palabra. También le doy gracias al Señor porque es su Espíritu Santo quien te ha convocado a este tiempo y tú en obediencia estás aquí. Así que junto a mí vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios quien habla a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, en esta mañana vengo delante de ti, Señor, junto a cada uno de mis amigos y hermanos que están conectados hoy, Padre. Aunque no estamos en lo físico, Señor, nos conecta a tu Espíritu, nos conecta a la dimensión del cielo, Señor, en nuestros hogares. La luz de Cristo que disipa toda tiniebla, la luz de Cristo que permite que tu Espíritu Santo tome gobierno y autoridad en nuestras vidas. Toma control, Señor, de este tiempo, toma control de mi vida, toma control de la vida de mis amigos y hermanos, para que sea tu palabra, Señor, corriendo en cada hogar como fuente de agua viva. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Hoy continúo aquí delante de ustedes. Para quien no me conoce, soy la pastora Carelvis de Malavé, del Ministerio Internacional Vino Nuevo. Y como cada miércoles a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, hay una palabra que trae el Espíritu Santo de Dios a tu vida. Es una palabra que he orado, que he clamado al Señor, que no sea mi voluntad sino la de Él. Y a propósito de hablar de mi voluntad, la serie que iniciamos hace 2 semanas se llama Buenas Intenciones Humanas versus la Voluntad de Dios. El primer miércoles estuve hablando de lo que es la agenda de Dios, lo elemental e importante de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas cada día. Es un día a día, es un diario vivir con el Señor donde sometemos nuestra agenda, nuestra voluntad a la de Él. Y eso lo estuvimos hablando la primera semana. Esto es como la base para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestras intenciones, que por muy buenas que parezcan, muchas veces nos llevan al fracaso, a la tristeza y aún al vacío. Esto lo hablamos el primer miércoles. El miércoles pasado estuvimos hablando de lo que es la voluntad de Dios, más en cuanto a lo que damos y recibimos. Cuando nosotros damos algo o recibimos algo, es elemental que esto esté sujeto a la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que podemos recibir las cosas a la ligera o que podemos dar las cosas a la ligera sin entender los principios bíblicos. La semana pasada hablamos de principios bíblicos para dar y para recibir alineados a la voluntad de Dios. Y hoy el tema que traigo para hoy se llama la justicia de Dios. Saben, la justicia de Dios es un tema muy importante que en esta serie que se llama Buenas Intenciones Humanas versus la voluntad de Dios es elemental hablarlo. Lo que es la justicia de Dios. Muchas cosas que están en la palabra de Dios, esto incluyendo su justicia, la mayoría de las cosas, diría yo, que están en la palabra de Dios, muchas veces son contrarias a lo que la cultura nos enseña o a lo que nosotros aprendemos en nuestro diario vivir. Y la justicia de Dios es algo que todo creyente, todo hijo de Dios debe entender, debe manejar y que va muy en contra de lo que es la justicia humana. Hoy yo quiero que cuando terminemos este mensaje tú tengas claridad en lo que es la justicia de Dios, porque sin justicia nosotros no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Sin entender cómo actúa Dios, cómo es su justicia, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces lo leemos y pensamos que esto puede parecerse a la justicia humana. Y muchas veces tomamos decisiones que van en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida, para ese proyecto que queremos hacer, para nuestros planes. Y por eso hoy vamos a hablar un poco de lo que es la justicia de Dios. Pero antes de entrar en el tema de lo que es la justicia de Dios,
yo quiero que reconozcas lo que es la justicia humana. Cuando hablamos de justicia en cuanto a lo terrenal, usted puede ir a Google, puede ir a cualquier diccionario y va a conseguir definiciones como esta. Dice así: principio moral que se inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, basado en estos valores: el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Qué bonito se escucha. Qué bonito se escucha esto, dando a cada uno lo que le corresponde, con los valores de la equidad, la igualdad y la libertad. Esto nos habla el diccionario de lo que es la justicia. Ahora, en cuanto a lo que establece Dios, ¿qué es la justicia? Para que tú puedas entender la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia del hombre, ya con este concepto predefinido, vamos a ver diferencias entre lo que es la justicia de Dios y la justicia del hombre. Realmente es como un antónimo. La justicia de Dios a la justicia del hombre. Es algo totalmente contrario. Vamos a ir a Isaías 64:6. En Isaías 64:6 vemos lo que habla de la justicia de los hombres, lo que habla la palabra de Dios de lo que es la justicia de los hombres, esa definición que acabamos de leer. Y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces dice la palabra de Dios que la justicia de nosotros los hombres es como trapo de inmundicia, como suciedad. Imagínense eso. Realmente cuando usted se pone a pensar, aún con los seres que más amamos, con nuestros hijos, con los seres que más amamos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, pensamos muchas veces ser justos, pero esa justicia va entre la definición de lo que habla la justicia en cualquier diccionario de esta tierra. Ahora, vamos a ver el primer principio de lo que tiene la justicia de Dios y va en contra de esta definición que acabamos de leer. Dice así: primero, la justicia de Dios es el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo nos justifica. El sacrificio de Cristo nos justifica aún sin merecerlo. Ahora, en la definición que acabamos de leer, dice, dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Usted cree que a usted y a mí nos correspondía el sacrificio de Cristo? ¿Nos correspondía acaso a nosotros que Cristo, siendo Dios, viniese a esta tierra y se hiciese hombre y muriera por nosotros, que fuese sometido a todo lo que fue sometido, a toda la humillación y a todo lo que fue sometido en esta tierra por nosotros? ¿Realmente era lo que nos correspondía? Por eso, el sacrificio de Cristo nos justifica, mientras la justicia del hombre es dada de acuerdo a las acciones del hombre es lo que lo justifican. En la justicia de Dios te justifica la gracia, la misericordia de Cristo al venir por nosotros a esta tierra. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. A través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, a través de que Él venció el pecado, nosotros somos justificados. Sin merecerlo, por gracia somos justificados.
En Juan 1:12 dice también: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron y al que cree en su nombre. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, pero no solo que le recibiste, sino que crees en lo que es Él, en lo que establece Él, eres hecho hijo de Dios. Esto no tiene ningún valor monetario. Esto no tiene ningún valor que se pueda pagar con ninguna moneda o riqueza de la tierra. No hay riqueza que exista que tenga el valor de la gracia de Jesús. Y Él de forma inmerecida nos hace justo, nos justifica por lo que Él hizo en la cruz. Por eso cada vez que yo tengo alguna debilidad, cada vez que aún caigo, lo que a mí me hace levantarme no es mis sacrificios o cualquier cosa que yo pueda hacer, ni mis talentos, ni mis habilidades, ni lo bien que predico. A mí lo que me hace levantarme es pensar en la cruz. Es pensar que no es por lo que yo haya hecho, no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo. No hay nada que yo pueda hacer en esta tierra que me justifique en el momento de equivocarme. Solo Él y solo por Él puedo recibir justicia. Soy justificada por su gracia. Soy justificada por lo que Él hizo en la cruz. Cuando no tengo fuerzas, cuando me faltan las fuerzas aún para levantarme en medio de alguna enfermedad, en medio de alguna prueba, pienso en lo que Él hizo en la cruz. Y solo el hecho de pensar que Él venció en esa cruz la enfermedad, que Él venció en esa cruz el pecado por mí, eso es lo que me hace levantarme. El Señor venció allí la tristeza, el dolor, todo. Y cuando tú estás en esos momentos de angustia, cuando estamos en esos momentos más difíciles, la justicia del hombre te condena. La justicia del hombre te dice: tú tienes lo que te mereces. Tú estás pasando eso porque te lo mereces, porque no trabajaste, porque no haces esto, no haces aquello. Pero la cruz, el poder de la cruz, la misericordia y la gracia de Dios te dice: ven, yo vencí por ti, te dice el Señor. Mi justicia es darte mi hijo. Mi justicia es levantarte por el sacrificio que hice en la cruz. Entonces, este es el primer principio que va en contra de la justicia del hombre y lo que habla la justicia de Dios. El segundo, la justicia de Dios es ir contra el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier acción que tú puedas cometer en contra del diseño de Dios para tu vida, en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Y mucha gente dirá: bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida está en su palabra. Allí está su voluntad. Y todo lo que tú haces fuera de lo que dice su palabra, todo lo que tú haces en contra de lo que establece su palabra es pecado. Y el pecado lleva a la muerte. Y ese es el plan del diablo: que todos mueran. Que todos los planes de Dios para tu vida se atrofien, se dañen y no se lleven a cabo. Pero dice la palabra de Dios: mi justicia es que tú vayas contra el pecado. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el momento que tú vas en contra del pecado, que tú dices: Señor, yo me santifico, yo tomo el sacrificio que tú hiciste en la cruz, yo lo valoro, yo lo atesoro, y por lo que tú hiciste por mí, como dice una frase: si tú moriste por mí, yo viviré por ti. Y tienes una relación íntima con Dios. ¿Sabes qué? No es que no vayas a caer en algún momento en pecado, todos pecamos. El que diga que no peca es mentiroso.
Pero ¿cuál es la diferencia de un hijo de Dios al resto de los pecadores? Que el hijo de Dios primero es justificado por la sangre de Cristo. Y como le das valor a esto, cuando tú no practicas el pecado, tienes al Espíritu Santo quien te dice lo que está bien y lo que está mal. No hay ningún hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo. Ahora bien, muchos ignoran la voz del Espíritu Santo que te dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y cuando tú eres un hijo de Dios, dice la palabra de Dios que ya no practicas el pecado. Una práctica es algo que tú haces repetidamente y lo haces y lo haces. Sin ningún escrúpulo, sin sentir remordimiento, sin sentir nada, simplemente lo haces porque lo quieres hacer. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, tú no practicas el pecado porque tú has entregado tu cuerpo como justicia, justificado por la sangre de Cristo que te limpia de pecado. Y ya tú puedes equivocarte en algún momento, pero te arrepientes. El arrepentimiento es algo constante en los hijos de Dios. Yo me arrepiento de mi pecado y trato de enderezar mi camino. Pero quien todavía no ha tomado el primer principio, que es aceptar el sacrificio y la gracia de Cristo en la cruz, no puede tampoco cumplir este segundo, jamás va a poder cumplir el segundo principio de ir en contra del pecado, porque le vale nada lo que Cristo hizo en la cruz, ignora totalmente lo que Cristo hizo en la cruz. Los hijos de Dios somos justificados por la justicia de Dios y es ir en contra del pecado. El tercer punto es: la justicia de Dios es tener fe en Dios. Tu fe en Dios trae la justicia de Dios a tu vida. La justicia de Dios que se desarrolla a través de Cristo. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En Génesis 15, del 4 al 6, vemos un Dios que se le aparece a un viejito que ya no podía tener hijos, que ya estaba en esa edad donde ya no podía concebir, pero se le apareció el Señor y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un hijo y te lo voy a dar con tu esposa, una mujer que ya había pasado la menopausia, una viejita. Y ¿saben qué hizo Abraham? Abraham le creyó al Señor. Eso es fe. Creer más allá de lo posible. Creer lo imposible. Creer lo que Dios dice para ti. Eso es fe. Y la justicia de Dios es tener fe en Dios. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios, más allá de tus acciones, más allá de lo que tú puedas hacer, si tú buscas a Dios y sabes que no es por ti, que todo lo que tú tienes o hagas o todo lo que puedas tener bueno en tu vida no es por ti, sino es por la misericordia de Dios en tu vida, créete entonces que eres galardonador, porque tú le buscas, porque le crees. Su justicia está en tu vida. La justicia de Dios es entender que no es por nosotros, es por Cristo. Que no es que lo merezcamos, es por Cristo. Mientras los hombres dicen que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, Dios dice, yo te doy por misericordia y gracia lo que yo sé que necesitas. La justicia de Dios no le da al hombre lo que le corresponde, sino lo que Dios sabe que necesita. Ese Dios que conoce tu interior, ese Dios que conoce tu pasado, aún el pasado de toda tu generación pasada, tu generación presente y tu generación futura, Él sabe lo que tú necesitas, aún mejor que tú. Por eso muchas veces tú le pides al Señor algo y tu fe mengua porque no ves el cumplimiento de lo que tú estás pidiendo.
Pero es que Dios no te va a dar lo que te corresponde según lo que tú haces, según tus sacrificios, según tus acciones. No. Él te va a dar lo que Él sabe que necesitas. Y allí la fe en confiar en que lo que Dios me da es lo que necesito. En poner mi vida alineada totalmente a sus planes. En estos días yo estaba leyendo uno de los diarios que yo escribía cuando estudiaba, y en una oportunidad me senté en el año 2009, está allí relatado mis planes. Yo pienso hacer esto en tal año, y esto en tal año, y esto, y después termino diciendo en el diario, pero sujeto toda mi voluntad a la voluntad de Dios. Te entrego mis planes y mis diseños, haz tu voluntad. Y me daba mucha risa. Yo le decía al Señor, ahorita que leía el diario, le decía, Señor, pero definitivamente yo estaba totalmente alejada de tu agenda para mi vida, porque todo lo que escribí allí no se cumplió. Todo lo que yo escribí allí, el Señor como que agarró, fue la última parte de mi mensaje, donde decía, hágase tu voluntad. Y hizo su voluntad. Y hoy, a 10 años después, casi 11 años después, le doy la gloria a Dios porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Y aunque en aquel momento yo veía que todo eso era lo que yo necesitaba y era lo que me merecía por lo que yo había trabajado, por mis méritos, por mis sacrificios, por mis talentos y habilidades, hoy el Señor me ha dado lo que yo necesito y le doy la gloria a Dios porque la mayor honra que yo puedo recibir como su hija es ser vista por Él para llevar su palabra, para que el sello de Cristo sea establecido en todos los lugares donde le acepten, donde acepten su verdad. Lo mejor que me puede haber pasado a mí en la vida es tener el honor de servirle a mi rey, a un rey donde su justicia me ha alcanzado. Entonces, tener fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora vamos a ir al cuarto punto. La justicia de Dios es obedecer a su palabra. Hebreos 12 del 9 al 11 dice, escuchen bien esto, Hebreos 12 del 9 al 11, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Para lo que nos es provechoso. Esto habla del Señor, de lo que el Padre Eterno quiere para nosotros. Él quiere que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La justicia de Dios. Obedecer a Dios. Realmente el cumplimiento de su justicia en nuestra vida puede ser solo a través de su Hijo. Si una persona dice tener a Cristo, haberle entregado su corazón a Cristo, pero camina totalmente fuera de la intimidad con Dios, no ora, no lee la palabra, no lee la Biblia, no medita en la palabra, mejor dicho, porque una cosa es leer, otra cosa es meditar. No medita en la palabra, sino que se conforma con lo que otros le dan. Anda buscando palabra de otro, pero no tiene una intimidad con Cristo. Esto está fuera totalmente de la realidad de decir que le has entregado tu vida a Cristo. Porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, ya no vives tú, viene Él a vivir en ti. ¿Y cómo tú vas a saber que Él vive en ti? ¿Cómo tú vas a saber cómo se desarrolla, cómo es Él, quién es Él, si no lees su palabra?
Es allí en la palabra de Dios donde tú vas a conseguir la respuesta a cómo debes conducirte. Y lamentablemente, mis hermanos, cuando leemos, yo leía estos principios, hoy yo dije, Señor, muéstrame diferencias entre tu justicia y la justicia del hombre. Y saqué estas 4 diferencias. Quiero, antes de proseguir, quiero leerte esto. Dice, la justicia del hombre dice que somos justificados por nuestras acciones. La justicia de Dios dice que es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese fue el primero que te dije, ¿verdad? El segundo, la justicia del hombre acepta el pecado. En la justicia de Dios la justicia de Dios va en contra del pecado. Tercero, la justicia del hombre confía en el hombre y en lo que sus ojos ven. La justicia de Dios se alcanza por fe. Cuarto, la justicia del hombre va en contra de lo establecido por Dios. La justicia de Dios es obediencia a Dios. Cuando yo leía esto, hoy yo le daba la gloria al Señor, porque en un momento de mi vida, yo vengo de una iglesia, cuando me crié de niña en una iglesia muy religiosa, y deslastrarse, sacar esta estructura religiosa de la vida, no es cosa fácil, esto solo lo hace el Espíritu Santo. Y en un momento de mi vida yo me preguntaba qué era la justicia de Dios, y yo pensaba que la justicia de Dios se medía por las leyes, por los mandamientos de Dios. Y si yo iba en contra de esos mandamientos, Dios no me podía usar, Dios no podía hacer nada con mi vida. Y aunque ciertamente Dios nos demanda obediencia, Dios nos demanda que obedezcamos su palabra, pero el error mío estaba en creer que por mis hechos, por mis acciones, por mi propia justicia, era que Dios me iba a usar. Cuando yo entendí que no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo, que un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a rechazar. Yo entendí que cuando Dios habla a través de mí, cuando Dios me usa, aun cuando entro en su presencia en oración, cuando entro a meditar en la palabra, no es por lo que yo haya hecho, no es por lo que yo haga que Él va a traer la revelación a mi vida, que Él se va a revelar a mi vida, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Hay mucho engaño religioso en el pueblo de Dios. Hermanos que se están matando entre ellos mismos porque creen que por su justicia propia, por sus acciones, por lo que ellos hagan, porque oran más, porque leen más la Biblia, porque hacen esto, lo otro, pueden humillar a los otros hermanos. Y esto es algo tan contrario a lo que es la justicia de Dios. Esto va más cercano es a lo que es la justicia humana, que le da a cada quien lo que le corresponde. Si tú estás en pecado, bueno, a ti te corresponde que te humille, que te hunda. Pero cuando tú entiendes que cuando Dios te usa a ti, no es por lo que tú hagas, sino es por su gracia y su misericordia, es su Espíritu Santo. Dios, si quiere, puede hablar aún a través de una burra, como lo hizo con Balaán. Eso no limita a Dios. Dios puede usar lo que sea para hablar y traer su palabra. No es por lo que tú hagas. En estos días veía un mensaje en Facebook que me dolía en mi corazón, donde una pastora conocida de otro lugar, a causa de lo que pasó con un joven que todos amamos, porque es un joven que el Señor usó mucho para ministrar a través de la alabanza, de la adoración. Y este joven ahorita está pasando un proceso de su vida donde ha sido atacado por deseos homosexuales. Y saben, esta pastora colocó un mensaje que decía, y muchos cantaban sus canciones, y muchas iglesias cantaban sus canciones. Ahora, ¿qué vas a decir? Ahora vas a seguir cantando sus canciones. Y a mí me dolía el corazón más que lo que el joven hizo, lo que esta pastora decía. Porque yo sé que sus canciones
Las canciones que Él usó para adorar a Dios, el Espíritu Santo lo usó para que Él cantara esas canciones. Así como muchas veces, mis hermanos, yo me he sentido que no me puedo ni parar de la cama. Me he sentido cansada. Hay una carga espiritual muy grande que llevamos los pastores. Y me he sentido cansada, agotada, que no me puedo ni parar de la cama. Y le he dicho al Señor, Señor, necesito de ti porque tengo que llevar tu palabra. Y necesito que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mí porque yo no lo merezco, no me siento en condiciones. Y ¿saben qué, mis hermanos? Dios habla y llevo su palabra. Y eso no es por lo que yo he hecho, es por lo que Él ha hecho. No soy yo quien va a trabajar en los corazones, es Dios. Y por eso yo sé que aunque una persona en un momento caiga, Dios le puede levantar y le puede usar. Y puede ser que esa persona vuelva a caer y si Dios quiere le vuelve a levantar. Si esa persona se arrepiente, Dios le vuelve a levantar. Pero por eso quiere decir que lo que hizo cuando estaba delante de la presencia de Dios va a ser anulado. ¿Acaso él ministró por lo que Él era? ¿Acaso era Él el que ministraba? No. Es el Espíritu de Dios, es por la misericordia de Dios. Así que yo siempre he estado en contra de levantar juicio en contra de cualquier siervo de Dios. Todos, dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros estamos para levantarnos unos a otros, mis hermanos. La justicia de Dios levanta y perdona. La justicia más parecida a la justicia de Dios es la justicia de una buena madre. Y la más parecida, porque aún los padres muchas veces nos podemos equivocar. Queremos darle a nuestros hijos las cosas de acuerdo a lo que se ganan. Mas muchas veces no hay misericordia. Mientras en la justicia de Dios siempre hay misericordia. Y venía a mi mente una señora que conozco, una señora que amo mucho. Ha sido un instrumento de Dios a mi vida para enseñarme lo que es el amor. Esta mujer, su hijo está preso, está en la cárcel. Y ella vive y trabaja para que a su hijo no le falte nada en la cárcel. Y aún sabiendo que su hijo hizo cosas incorrectas, que está en la cárcel por la justicia del hombre, porque es lo que se merece según los juicios, por las cosas indebidas que hizo. Ella vive para que su hijo esté bien. Cuando su hijo se enferma, corre para allá. Siempre está cuidando de él. Su oración es: Señor, rescátalo, sácalo, Señor, pero para que te sirva a ti. Y ella siempre ora por su hijo. Y yo veía cómo esta mujer vive para que su hijo, a pesar de que tal vez no lo merezca, no le falte nada, esté bien, aún da su propia vida por él. Eso me mostraba el amor de Dios. Por eso digo que el amor de una buena madre es muy parecido al amor de Dios. Es darle a tu hijo lo que no merece. Es levantarlo cuando todos le hunden, aun cuando ellos mismos no creen en ellos. Saben, mis amados hermanos, van a venir momentos en nuestras vidas donde nos tendremos que enfrentar con nuestra propia carne o aún con las situaciones carnales de otros. Y en esos momentos, que la justicia que brilla en ti no sea la justicia del mundo, sino que sea la justicia de Dios, la justicia que es misericordiosa, la justicia que se alcanza por fe, la justicia que, aunque va en contra del pecado, no condena, sino que levanta, la justicia donde se obedece a Dios. Por último,
quiero darte algunos requerimientos que tú necesitas para caminar alineado a la voluntad de Dios y ser justo con la justicia de Dios, para que sea Cristo justificándote, sea Él a través de ti, sea Él quien gobierne a través de ti. Lo primero, obviamente lo elemental, es que tengas a Cristo en tu corazón, que Él sea tu Señor. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Él no gobierna tu vida, es imposible que veas la justicia de Dios fluir a través de ti. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, llegas a ser un instrumento en sus manos, siempre y cuando lo quieras. Se empieza a desarrollar el carácter de Dios en tu vida. Filipenses 1 del 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Escuche bien el versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Solamente podrás ver estos frutos en tu vida a través de Él. Así que si tú no le has entregado tu corazón a Dios, es tiempo de que le entregues tu corazón a Cristo. Tal vez tú has tomado decisiones con las mejores intenciones. Has tomado decisiones que parecen ser lo mejor, pero no has tomado en cuenta lo que Dios dice, ni el plan de Dios para tu vida. No has tomado en cuenta su voluntad, no has tomado en cuenta su consejo. Y sabes, esto posiblemente te ha causado vacíos. Hay tantas personas que dan todo y piensan que lo están haciendo justamente, que Señora, justicia por mí, si yo di todo por mis hijos y ahora me abandonaron. Señora, justicia por mí, si yo hago esto en mi trabajo y mi jefe no lo ve. Si yo hago esto, aquello y nadie lo ve, y te sientes vacío, sientes que nadie te paga justamente. Es tiempo de que le entregues tu corazón a Cristo. Entrégaselo en totalidad, no de forma racionada, sino en totalidad, para que Él haga justicia a través de ti. Cuando el Señor cuando tu vida se comienza a alinear a la voluntad de Dios y empiezas a ver los frutos de justicia que solo vienen a través de Cristo en tu vida, todos tus vacíos serán llenos. Verás cómo la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Verás que aunque te condenen, aunque se levante quien se levante, tú estarás lleno, tú estarás agradecido, tú estarás feliz cuando des, tú estarás feliz cuando recibas, porque tu vida estará sujeta al gobierno de Jesucristo. Entonces, ese es el primer requerimiento, y algo importantísimo también es caminar alineado a la palabra de Dios. Dice segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Elemental, mis hermanos, meditar en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios te puede instruir en justicia. Solo la palabra de Dios puede darte el consejo correcto. Hay muchas personas que no saben cómo leer la palabra de Dios. ¿Por dónde empiezo?
Y tal vez empiecen en un momento pero no terminan. Tal vez inician un plan de lectura y no la terminan. Tal vez lo leen de forma religiosa y no ven cambios en su vida. Usted sabe que es elemental para leer la palabra de Dios, pero para tener cambios en tu vida, para que tu espíritu sea regenerado. Un espíritu regenerado es un espíritu que puede captar la palabra de Dios de forma correcta. ¿Usted sabía esto, que no todo el mundo puede leer la palabra de Dios porque simplemente no va a saber lo que está haciendo? Y usted sabía que este es un límite. Y el decir que todo el mundo puede leer la palabra de Dios. Y el segundo límite es decir que nadie puede leer la palabra de Dios. Y usted dice, pastor, ¿y cómo es eso? Si todo el mundo no la puede leer y el otro límite es que nadie la puede leer, ¿cuál es la verdad? La verdad es que el que puede leer la palabra de Dios es el que tiene un espíritu correcto. Después de terminar esta serie, buenas intenciones humanas versus la voluntad de Dios, voy a iniciar una serie para enseñarte cómo leer la Biblia correctamente, cómo meditar en la palabra de Dios, cómo tener un espíritu correcto para que la palabra de Dios se haga vida en ti. Después de esta serie, así que yo quiero que si esta serie, buenas intenciones humanas versus la voluntad de Dios, ha sido de bendición para tu vida, has entendido que tienes que vivir en el plan de Dios día a día, no un plan de Dios lejano, no un plan de Dios que lo leíste en un momento y nunca más lo leíste, sino que vives una relación con Dios, teniendo una agenda diaria, la agenda de Dios día a día. Si tú has entendido y has puesto en práctica esto, y también ha sido de bendición para ti saber cuándo dar, cuándo recibir, cómo hacerlo alineado a la voluntad de Dios, y hoy estás aprendiendo lo que es la justicia de Dios, pues comparte esta palabra, no te quedes con ella, compártela con tus hijos, vívela, compártela con tus vecinos, con tus amigos, y ve preparando tu corazón. Comienza ya a pedir al Señor, Señor, dame un espíritu regenerado, regenera mi espíritu, límpiame con tu sangre. Comienza a desarrollar todos estos principios que he estado dando en esta serie para cuando venga este momento de aprender cómo leer y meditar en la palabra de Dios, ya tengas un espíritu correcto. Así que bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu casa. Establezco que el poder de la cruz, el poder de la muerte y la resurrección de Cristo se desarrolle en ti, en tu familia, que caminas alineado a la justicia de Dios. Padre Celestial, en este momento, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, papá, porque somos justificados por ti. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Gracias, Padre, que porque es a través de ti, mi Cristo, que somos justificados. Somos justos porque tú eres justo. Aunque se levanten miles, Señor, aunque se levanten muchos condenándonos, no hay condenación para los que estamos en ti, mi Cristo, porque tú nos has sacado de la condenación. Tu sangre nos ha hecho libres. En este momento, Padre, yo clamo para que cada persona que hoy ha escuchado tu palabra camine, Señor, alineado a tu justicia. Se desarrolle, Padre Celestial, frutos de justicia en cada uno de tus siervos, a causa, Señor, de que le han entregado su corazón a Cristo, han aceptado su sacrificio en la cruz. Señor, levanta a tus siervos para que tengan la fe para vencer cada día, para ir en contra del pecado, para levantarse aún, Señor, cuando sienten que no pueden más. Señor, llénanos de obediencia. Reprende de nuestra vida todo espíritu rebelde, todo espíritu opositor. Oh Padre Celestial, seas reprendido. Seamos obedientes a tu palabra.
caminemos llevando la gloria de Cristo y tu palabra sea viva, sea eficaz en nuestra vida y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús declaro lo que dice el Salmo 1. Declaro que eres bienaventurado. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia es la ley de Jehová, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.